¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en cómo se conecta el mundo divino con el nuestro, el humano? Bueno, el capítulo 5 de Hebreos se mete de lleno en esa pregunta, pero de una manera radical. Nos presenta un concepto que en su momento fue revolucionario, un tipo de sacerdote totalmente nuevo, uno eterno. Pero justo cuando creemos que ya entendimos la idea, el autor da un giro inesperado y nos lanza un desafío bien directo. Así que vamos a desglosar cómo esta idea tan antigua nos interpela directamente hoy. Para meternos de lleno en esta idea, que de verdad es revolucionaria, vamos a ir paso a paso. Primero, sentamos las bases, cómo funcionaba el sacerdote de toda la vida. Después, presentamos al gran protagonista de este cambio y cómo su propio camino de aprendizaje lo preparó. Luego exploramos qué es eso de un nuevo orden eterno. Y cerramos con la advertencia del autor que, les aseguro, nos va a dejar pensando. A ver, para entender lo nuevo, primero hay que entender lo viejo, ¿no? Y todo arranca con una figura central en el mundo antiguo, el sumo sacerdote. Para poder apreciar de verdad lo drástico del cambio que propone Hebreos, tenemos que saber exactamente cuál era su rol. ¿Quién era esta persona y qué hacía? Ojo, no hay que imaginarlo como un ser celestial o algo por el estilo. Para nada. Era una persona común, uno más del pueblo. Su misión, eso sí, era importantísima. Ser una especie de puente vivo entre la gente y Dios. Y su herramienta principal para construir ese puente eran los sacrificios, que eran la forma de lidiar con los errores y las fallas humanas. Y aquí viene lo más interesante, lo que de verdad llama la atención. Su mayor calificación para el puesto era su propia debilidad, su propia imperfección. Como él mismo estaba rodeado de debilidad, podía entender y tener paciencia con los demás. De hecho, tenía que ofrecer sacrificios hasta por sus propios pecados. Y un punto clave, este no era un cargo que alguien podía buscar por ambición. No, era un llamado directo de Dios, como en el caso famosísimo de Aarón. Y justo cuando creemos que ya tenemos claro el panorama, el autor de Hebreos llega y ¡pum!, le da una vuelta de tuerca a todo. Nos presenta a Cristo no como una versión mejorada del sacerdote que ya conocíamos, sino como algo de una categoría completamente distinta, superior. El contraste es brutal. Por un lado, el sacerdote tradicional salía del pueblo. Cristo, en cambio, es declarado hijo de Dios. Uno estaba limitado por sus propias debilidades, el otro fue perfeccionado justamente a través del sufrimiento. Y aquí la diferencia clave. El sacerdote humano tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, mientras que Cristo no tenía pecado. El llamado de Aarón fue una designación, el de Cristo fue una glorificación divina. Entonces, ¿de dónde sale esta autoridad tan grande? Bueno, el autor lo deja clarísimo citando las Escrituras. Fíjense bien, esto no es Cristo diciendo «yo soy». No, es la voz de Dios la que declara su identidad. Toda su autoridad viene de esta relación única y directa, la de ser hijo. Y si eso no fuera suficiente, justo después viene la frase que es, de verdad, el corazón de todo este capítulo. No solo es un sacerdote, sino que es para siempre. Y pertenece a un orden que suena antiguo, misterioso, el de Melquisedec. Esto ya no es una reforma, es una ruptura total con la tradición. Pero a ver, aquí hay algo que puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Si ya era el hijo, ¿cómo es que llegó a ser perfeccionado? El texto nos da una respuesta que es una paradoja increíble. Su idoneidad como mediador se forjó en el fuelo del sufrimiento. Miren, esta es, sin duda, una de las frases más potentes de toda la carta. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Pensemos en eso un momento. Uno pensaría que la obediencia para el hijo es algo automático. Pero el texto dice que la aprendió a través de la experiencia humana más dura, el padecimiento. Ojo, no es que antes fuera desobediente, sino que su obediencia fue puesta a prueba y demostrada en el escenario más difícil que uno pueda imaginar. Aquí vemos el proceso clarísimo, como una cadena de eventos. Primero, el padecimiento, la experiencia real del sufrimiento. Eso lo llevó a una obediencia totalmente probada. Esa obediencia, a su vez, lo perfeccionó para su rol. Y finalmente, esa perfección lo convirtió en el autor, en la fuente de una salvación que es para siempre. Cada paso depende del anterior. Bueno, vamos a volver a ese nombre que dejamos pendiente, ¿se acuerdan? Melquisedec. Suena como a misterio antiguo, y la verdad es que es clave para entender todo esto. ¿Qué significa pertenecer a su orden y por qué es tan importante? Entonces, ¿qué es este orden de Melquisedec? Pues, en pocas palabras, es una ruptura total. No es una mejora, no es una actualización, es algo completamente nuevo.
Su autoridad no viene de un linaje familiar, como el de Aarón, sino de una declaración directa de Dios. Y su característica principal es esa, que es eterno, no pasa de generación en generación. Y con esta frase, el autor pone el broche de oro a su argumento. Es como el veredicto final de un juez. No es una opinión, se presenta como un hecho declarado por Dios. Cristo es oficialmente instalado en esta posición única y permanente, uniendo para siempre los roles de hijo y de sacerdote eterno. Y justo aquí, cuando parece que ya hemos llegado a la cumbre de la explicación teológica, el autor pega un frenazo. El tono cambia radicalmente. Pasa de explicarnos teología a darnos un tirón de orejas, una advertencia muy directa y, la verdad, bastante dura. Es que casi se puede palpar la frustración en sus palabras, ¿no les parece? Es como si dijera, miren, tengo muchísimo más que explicarles sobre esto, que es fascinante, pero se me han quedado atrás, se han vuelto perezosos para escuchar. El problema, dice él, no es que el tema sea demasiado complicado, sino la actitud de quienes lo están escuchando. Y la metáfora que usa para explicar esto es buenísima. Habla de nutrición espiritual. Por un lado está la leche, que son los principios básicos, lo esencial para alguien que recién empieza. Pero por otro lado está el alimento sólido, las enseñanzas más profundas. Y ese alimento es para los que ya tienen madurez, los que han ejercitado sus sentidos y son capaces de analizar ideas complejas, de distinguir lo bueno de lo malo. La gran advertencia es que muchos, que por tiempo ya deberían estar comiendo sólido, siguen pidiendo el biberón. Y al final, toda esta discusión tan profunda sobre el sacerdocio de Cristo se convierte en un espejo. El autor nos devuelve la mirada y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Después de todo este recorrido, la cuestión ya no es solo sobre teología, sino sobre nosotros mismos. ¿Nos estamos conformando con la leche, con lo básico, o de verdad estamos entrenando para poder digerir el alimento sólido? Una pregunta que, sin duda, da para pensar.